Ubicados al sureste del Peloponeso, en un área conocida como Laconia, los espartanos habían ocupado 4 pequeñas aldeas que se unificaron en una sola polis. Esta unificación hizo de Esparta una comunidad fuerte en Laconia y permitió a los espartanos conquistar a los laconios vecinos. Muchos de ellos se convirtieron en periecos, habitantes libres pero no ciudadanos, a los que se les exigía pagar impuestos y cumplir servicio militar en Esparta. Otros laconios eran conocidos como ilotas, derivado de la palabra griega que significa captura. Estos se encontraban sujetos a las tierras y se les forzaba a trabajar en granjas y como sirvientes de los hogares espartanos. Cuando la tierra de Laconia se mostró incapaz de mantener el creciente número de ciudadanos espartanos, estos últimos buscaron una tierra vecina y alrededor del año 730 a.C. conquistaron la zona de Mesenia sin importar su gran tamaño y población. Mesenia poseía una espaciosa y fértil planicie, ideal para el cultivo de granos. Después de su conquista, que no se completó sino hasta el siglo VII a.C., los mesenios se convirtieron en ilotas y se les forzó a trabajar para los espartanos. La Segunda Guerra Mesenia surgió con la sublevación de los propios mesenios, los cuales fueron apoyados por otras ciudades como Argos, pero sobre todo participaron las polis del norte del Peloponeso, pues no luchaban por solidaridad con los mesenios, sino en contra de una posible superpotencia. Una de las grandes novedades de esta guerra fue la aparición de la falange que favoreció en primer lugar a los mesenios apoyados por los argivos. Supuso una terrible novedad para Esparta que fue derrotada en Isias hacia el 669 a.C. Con motivo de la derrota, los espartanos se vieron obligados a modificar sus estructuras de poder. Se dieron cuenta de que, por el momento, debían renunciar a una expansión territorial y centrarse en la protección de sus territorios. Para ello, tomaron medidas legislativas que les permitieron anclar más el poder militar en el gobierno, así que la defensa y la educación militar se convirtieron en su himno. Por último, se potenciaron las actividades que contrarrestaran el poder de las demás ciudades del Peloponeso, pues debían evitar la unión de todas ellas. Entre los años 800 y 600 a.C., los espartanos instituyeron una serie de reformas que se asocian con el nombre de legislador Licurgo. Aunque los historiadores no están seguros de que Licurgo haya existido, no cabe duda del resultado de las reformas realizadas. Esparta se transformó en un campo militar permanente. Según recoge Plutarco en su obra Vida de Licurgo, la constitución espartana se apoya en 3 pilares básicos: la administración política, la estructuración socioeconómica y, la base más importante, la educación. Las llamadas reformas licurgas también reorganizaron al gobierno espartano y crearon una oligarquía. 2 reyes de distintas familias fungieron como los principales responsables de los asuntos militares y fueron los líderes del ejército espartano durante sus campañas. Más aún, se desempeñaban como sacerdotes supremos dentro de la región estatal y tenían algún papel en la política exterior. 5 hombres, conocidos como éforos, se elegían anualmente y eran responsables de la educación de los jóvenes y la conducta de los ciudadanos. Un consejo de ancianos integrado por 28 ciudadanos mayores de 60 años decidía qué asuntos se presentarían ante una asamblea de ciudadanos varones. La asamblea también elegía al consejo de ancianos y a los éforos. La piedra angular del estado espartano era el ejército. Tras la derrota en las guerras mesenias, el ejército necesitó de una nueva estructuración en la que tuvo como primacía su reforzamiento. Para ello, se establecieron 3 pilares fundamentales: el aprendizaje en edad temprana, la educación y la disciplina del soldado necesaria para el dominio de las técnicas de combate basado en el sistema de la falange hoplita. Con estas medidas, se consiguió crear un espíritu de hermanamiento cuyo ideal fue el del trato de iguales u homoyoyi, junto con la disciplina, el orden y el perfeccionamiento constante. Se dio vida al ejército más victorioso y temido del universo griego. La educación espartana, agogé, estaba basada en las enseñanzas militares, aunque también culturales, y tenía un programa preciso que debían cumplir todos y cada uno de los nuevos espartanos. De este modo, tras su nacimiento, los niños crecían en el hogar familiar con sus madres hasta cumplir la edad de 7 años. A partir de este momento y hasta los 12 años, recibían una educación en comunidad donde, por primera vez, tomaban contacto con sus compañeros.
Pasada esta primera etapa, estaban preparados para su educación particular, aprendían a leer, a escribir, gimnasia, música y técnicas de lucha y manejo armamentístico. Esta fase educativa estaba dirigida por un paidónomos o maestro. La segunda etapa de aprendizaje individual perseguía ensalzar las habilidades de supervivencia. Cuando tenían 20 años, estaban preparados para volver a la comunidad. Para ello, debían elegir un grupo al que pertenecer. Estos grupos formaban parte de la criptía, una institución secreta. A partir de entonces, entraban en una fase de entrenamiento extremo, pues debían convertirse en los mejores si querían formar parte de la élite como seguridad de los reyes o éforos. Transcurridas 2 décadas de su nacimiento, y habiendo superado las diversas fases de la educación, los espartiatas tenían derecho a recibir una tierra para el cultivo, a participar en la educación de los nuevos espartanos y a formar parte de las reuniones comunitarias de los guerreros o sicitías, que eran una especie de clubes privados, pues sus miembros pagaban una cuota. Un espartano no era un ciudadano con plenos derechos hasta cumplir los 30 años, solo entonces se les permitía tener su propio hogar y participar activamente en la política a través de la Asamblea de Ciudadanos, también llamada Apella. La educación de las mujeres distaba bastante de la educación para los hombres, aunque es cierto que las mujeres espartanas no eran como las demás mujeres griegas, pues no fueron educadas para dedicarse en exclusiva al cuidado del hogar. Por el contrario, las mujeres de Esparta eran grandes intelectuales, pues se encargaban de la instrucción de los menores en poesía, música y ejercicios gimnásticos. Es cierto que la funcionalidad principal de las mujeres en Esparta era la de traer al mundo a nuevos espartanos fuertes y valerosos, y para ello entendían que era primordial una completa preparación física de las madres. No obstante, las mujeres espartanas estaban mucho mejor integradas en sus comunidades que muchas otras mujeres de otras regiones, pues tenían permitido convivir con sus compañeros masculinos en igualdad. La vida familiar era casi inexistente, pues los hombres pasaban la mayor parte del tiempo con sus compañeros de hermanamiento en las milicias. Este modo de vida fue beneficioso para las mujeres, pues tenían libertad propia y no dependían de sus maridos. Además, fueron las encargadas de mantener la economía común. También fue importante la contracción del matrimonio, pues, mediante esa unión, el Estado se aseguraba la procreación de nuevos espartanos. La sociedad espartana estaba dividida en 3 clases sociales primarias, los espartiatas, los periecos y los hilotas. Esta división estaba basada en las diferentes funciones y aportaciones por parte de cada individuo al Estado. En la cúspide social se encontraban los espartiatas, que pertenecían a las familias más nobles y eran los ciudadanos con derechos completos. Para ser un espartiata debían cumplirse unos requisitos determinados. Ambos progenitores debían ser espartanos de nacimiento, además debían estar inscritos en una sicitía y vivir en comunidad con sus compañeros. Igualmente, debían mostrarse siempre disciplinados y sometidos al deber del Estado. Como ciudadanos espartanos de pleno derecho, se debían a unas obligaciones, estaban obligados a casarse y a tener descendencia espartana. Además debían poder administrar sus tierras como terratenientes, no podían dedicarse a su cultivo, pues su misión era estar preparados en todo momento para las misiones militares. Debajo de los plenos ciudadanos, en la pirámide social, se encuentran los periecos y las clases intermedias. Estos eran campesinos autónomos y tenían libertad para dedicarse a los trabajos de taller y al comercio interior y exterior, de ellos dependía fundamentalmente la economía del Estado. Al no ser considerados como ciudadanos espartanos, los periecos carecían de derechos civiles, aunque eran asumidos dentro de la comunidad del Estado de Esparta, pues se les permitía participar en las festividades y juegos. Esa condición les suponía su exclusión en las tareas de administración política del Estado, pues no podían formar parte de ninguna de sus instituciones. Como parte importante de la comunidad, tenían que cumplir con una serie de obligaciones, ya que eran el grueso de su comunidad, y, como tal, ejercían las labores de ayuda del trabajo de las tierras de labranza. Actuaban como apoyo militar cuando se les requería y, como expertos comerciantes, también integraban el cuerpo militar de la marina. El último escalafón social estaba integrado por los denominados hilotas. Como se ha comentado anteriormente, eran los siervos de los ciudadanos espartanos cuya finalidad era salvaguardar la agricultura,
los hilotas recibían un salario en especie por su actividad. Esta clase social era diferente a la de los esclavos mercancía, pues no podían abandonar su actividad agraria, pero tampoco eran propiedad de los espartiatas, sino del Estado. Del mismo modo que ocurría con los periecos, los hilotas eran muchas veces requeridos por el ejército terrestre como infantería, y, como remeros, para el ejército marítimo. Los hilotas podían alcanzar su libertad tras cumplir con su servicio como hoplitas en el ejército. A estos hilotas liberados se les conocía como neodamodes y llegaron a conformar el 30% de las tropas lacedemonias. Las creencias religiosas de las comunidades espartanas estaban ligadas, como todos los aspectos de sus vidas, a la actividad militar. Sus celebraciones y rituales se incorporaban desde temprano a la educación de los jóvenes espartanos. Las divinidades femeninas tenían un papel más importante que en otras partes. De los 50 templos mencionados por Pausanias, 34 están dedicados a las diosas. Atenea, bajo una gran cantidad de epiclesis, era la más honrada de todas. Destaca también la divinidad de Artemisa, fue una de las deidades más veneradas y de las más antiguas. Es la diosa de la caza, los animales salvajes, los nacimientos, la virginidad y las doncellas, que traía y aliviaba las enfermedades de las mujeres. Hija de Zeus y Leto y hermana melliza de Apolo, forma parte del panteón de los 12 dioses olímpicos. También recibió un profundo culto el mellizo de esta, Apolo, pues, como dios oracular de Delfos, estuvo estrechamente ligado a los espartanos. Apolo tenía pocos templos, pero su importancia era crucial, desempeña un papel en todos los principales festivales espartanos, y el monumento religioso más importante de Laconia es el trono de Apolo en Amiclas. Otro rasgo peculiar es el culto dispensado a los héroes de la guerra de Troya. Según Anaxágoras, Aquiles es honrado como un dios, y tenía 2 santuarios. Finalmente, Heracles era también una especie de héroe nacional. Los 12 trabajos estaban ampliamente representados en la iconografía espartana. Típicamente, era la divinidad de los jóvenes. Con la finalidad de asegurar su nuevo estado militar, los espartanos dieron la espalda a propósito al mundo exterior. Se disuadía a los extranjeros de visitar Esparta para evitar que introdujeran nuevas ideas. Tampoco se alentaba a los espartanos, a no ser que fuera por razones militares, a viajar al extranjero, ya que podían volver con prácticas distintas. Como muchas otras civilizaciones de la antigüedad, Esparta se caracterizó por su xenofobia. Pero a diferencia de otras polis de su alrededor, los espartanos no les gustaban los extraños, fueran griegos o no. Dice mucho de ello que, como afirma Heródoto, a unos y a otros los designaran con la misma palabra, xenoi, cuando el resto de los griegos reservaba para los no griegos la de barbaroi. Algunos historiadores han llegado a afirmar que practicó frecuentes expulsiones de extranjeros y que demostró capacidad para el asesinato en masa. Por esta visión tan negativa sobre los extranjeros y el componente de pureza de sangre, la sociedad espartana ha sido alabada por algunas formas de nacionalismo moderno, como el nazismo alemán o la extrema derecha griega contemporánea. Si te gustó este video, por favor regálame un like y suscríbete, también te invito a ver mis demás videos de historia. Muchas gracias.